Primeramente, de parte de la Escuela Judicial, agradecerles porque se hayan conectado a esta tarde, a esta actividad. Mi nombre es Álvaro Barbosa Escobar, gestor de capacitación interino en la Escuela Judicial, y les voy a estar colaborando con todo lo relacionado con el chat, temas administrativos, etcétera. Voy a presentar al expositor de esta tarde. Licenciado Grady, un gusto saludarlo. Un gusto saludarlos a ustedes también. Gracias. Master Grading Mora Alvarado posee una licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica en 2007. Tiene una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia en 2011. Posee curso de Lógica y Razonamiento Jurídico del Sistema de Educación Continua de la Universidad de Costa Rica. Posee un técnico en Oralidad y Razonamiento Jurídico de la Universidad de Costa Rica. Sistemas de Educación Continua de ella. Posee también una especialidad en Derecho Civil y Comercial de la Escuela Judicial del año 2013-2014. Paréntesis, tenemos un micrófono encendido, por favor, apagarlo. Gracias. Además, una maestría centroamericana en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico con énfasis en Derecho Civil del año 2015. Esto es en la Universidad Nacional de Costa Rica. En cuanto a su experiencia laboral, es juez civil con 19 años de experiencia en la actividad judicial. Ha sido juez de cobro por 3 años en el ámbito civil de Hacienda. Laboró como juez del Juzgado Contencioso Administrativo y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en permisos y suplencias por varios años. Luego de su especialización en el ámbito civil y comercial, se dedicó como juez civil en proyectos de la jurisdicción civil por 2 años aproximadamente. Luego fungió 2 años como facilitador y capacitador de la Escuela Judicial a tiempo completo. Fue nombrado en el Tribunal Colegiado Civil de Primera Instancia de San José a partir de la entrada en vigencia de la reforma procesal civil por un lapso de algunos meses. Se le nombró por 2 años como gestor de la reforma procesal civil y de la jurisdicción civil. Finalizando su actividad de gestor, fue nombrado en propiedad en el año 2020 como juez civil propietario del Tribunal Primero Colegiado Civil de San José. Actualmente es suplente también del Tribunal Primero y del Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José. Actualmente, y desde finales del año 2022, se desempeña como juez de apelación civil en el Tribunal Primero de Apelación Civil de San José. Desde la academia, ha trabajado como profesor en distintas materias enfocadas tanto al derecho público como en el derecho civil y mercantil en distintas universidades. Igualmente, ha laborado como capacitador, docente y ahora facilitador de la Escuela Judicial en Costa Rica y también en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. A nivel de trabajos académicos, ha realizado publicaciones en materia procesal civil, sucesoria y tributaria constitucional. Ha trabajado con la Comisión de la Jurisdicción Civil en temas de asesoría desde el año 2018 hasta la fecha. Don Graving, es un gusto, un honor que esta tarde usted nos acompañe para brindarnos esta conferencia acerca de procesos sumarios interdictales aplicables a la materia contenciosa administrativa, quienes justamente son la población meta de esta actividad. A partir de ese momento, el auditorio es suyo. Adelante. Muchísimas gracias, Álvaro, y muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Eh, También muy emocionado por la cantidad de participación que tenemos de tanto ámbito civil como lo contencioso administrativo. Bastantes participantes, tanto compañeras y compañeros, que algunos con los cuales me tocó trabajar en su momento, y también compartir en distintas actividades a nivel del Poder Judicial. Lo digo por los nombres, casi, y por algunas fotografías, la gran mayoría. Un tema bastante interesante. Obviamente, desde la reforma del año 2018 han existido cambios bastante fuertes en lo que es la actividad procesal civil, pero igualmente hay algunos elementos que han quedado como parte de la doctrina
de lo que es la actividad propiamente interdictal, que sería bueno compartir y tratar de analizarlo o de amarrarlo con lo que es la actividad propiamente contencioso administrativa. Pues claro que hay situaciones que tienen su especialidad y que vamos a tratar de valorarlas acá, aprovechando al máximo el tiempo que podamos compartir y para poder explicar o plantear posiciones y eventualmente criterios, hacer consultas, igualmente para los que trabajan en la actividad contenciosa administrativa del día a día, es importante todo lo que ellos tengan o puedan opinar al respecto. A pesar de que me he alejado de la materia contenciosa administrativa un poco en el ámbito práctico desde el año 2016, he mantenido contacto, conociendo sus criterios, analizando de las resoluciones de los tribunales de apelaciones, viendo un poquito de temas de la sala primera también, que han emanado en distintos aspectos de la materia, y eso me ha permitido darle también un poquito de seguimiento a lo que se ha venido haciendo en distintos puntos, y concretamente en del ámbito interdictal me han parecido cosas muy interesantes que parte de lo que pretendemos analizar ahora. Entonces, ya les digo, son posiciones, se respetan mucho los criterios, estamos en un lugar aquí a nivel jurisdiccional donde los criterios varían de una persona a otra, de un tribunal a otro y obviamente más de una materia a otra. Pero la idea es ir complementando cositas, ir aprendiendo la experiencia, ir viendo de lo que en principio se planteaba como posibilidades desde el momento en que se hace la reforma procesal civil hasta el momento de la aplicación en la actualidad. Ya prácticamente vamos a cumplir en octubre próximo 6 años de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, que son una cantidad de años importante para considerar ciertos criterios y que se han ido ya sustentando, fundamentando y que han generado líneas en esos puntos y que también pueden ser compartidas con la jurisdicción contenciosa y viendo también algunas líneas o elementos que han emanado de la jurisdicción contenciosa administrativa que también son importantes para efectos de retroalimentación y valoración. Entonces, sin más, la idea de esto es hacerlo a través de una conferencia más o menos magistral, donde voy a dar una presentación que vamos a tratar de ir explicándola paso a paso de lo que es, en principio, procedimiento sumario a nivel general, cómo se ha ido tramitando a partir de la reforma, con los elementos más importantes de ese procedimiento sumario, y entrando a la especialización en el tema de los interdictos, viendo propiamente los interdictos que son clasificados como tales a partir de la reforma procesal civil, y otros que dejaron de ser interdictos y se establecieron como procedimientos sumarios separados. Vamos a ver por qué el legislador en su momento decidió hacerlo de esa manera, cuál es el trámite que se ha dado a nivel de lo civil en esos temas interdictales, y también vamos a analizar algunos criterios que han emanado de la jurisdicción contencioso administrativa, claro que está con lo que los tribunales de apelación de lo contencioso administrativo han dado como puntos o pautas más importantes que podrían considerarse para los efectos de conocimiento de los interdictos, dejando una serie de interrogantes también en torno a dónde podrían estar los puntos en donde habría más acercamiento o habría más alejamiento en estos temas en concreto. Entonces, más o menos por ahí se va a desarrollar la presentación. Y obviamente tratando de dejar un lapso de tiempo donde podamos hacer un pequeño conversar y ver puntos, si ustedes lo tienen a bien, sobre la exposición o lo que eventualmente puede ser la práctica a nivel jurisdiccional en cada una de las materias. Sin más, entonces voy a pasarles ahorita, pasamos a ver la presentación para los efectos de ir analizando los temitas. Ustedes me indican, Álvaro y compañeros, ¿se ve la presentación? Sí. Sí, señor, sí se ve. Ya está en pantalla completa. Ok, me adelanto un poco, eso sí, ahora sí. Muy bien, la idea es ver los procesos sumarios interdictales y su aplicación en lo contencioso administrativo. Muy respetuoso, claro está, de lo que podrían ser los elementos que hayan decidido a nivel de materia para efectos de ir haciendo la actividad práctica en el ámbito de la gestión de los procesos interdictales. Okay. Vamos a empezar observando un poco lo que es las generalidades de este proceso sumario, que a raíz de la reforma procesal civil se ha venido aplicando desde el año
2018, en el mes de octubre, ahí el día 8 de octubre del año 2018, y que se ha ido generando, o que ha ido generando a nivel de criterios prácticos cierto tipo de elementos importantes para ir asentando la reforma, o que fue asentando la reforma. El proceso sumario fue creado como un procedimiento para conocer de ciertos temas en específico, desde desahucio para efectos de obligaciones, cobro de obligaciones dinerarias, cuando no corresponda al proceso monitorio de carácter dinerario, así como para conocer de pretensiones de procedimientos de arrendamiento interdictales, como las que ahorita nos interesan valorar en esta pequeña exposición del día de hoy, y también lo que son los sumarios de suspensión de obra y de derribo, que más adelante vemos de dónde surge esa transformación y que generó cambios importantes en la manera de ver esos dos procedimientos que se separaron de los anteriores procedimientos que se veían en el Código Procesal Civil de 1989, donde se concebían como interdictos. Procedimiento de jactancia, posesión provisional de muebles, entrega o devolución de bienes, controversia sobre copropiedad, prestación, modificación, extinción de garantías, solicitud de autorización para ingresar a predios ajenos, cobro de créditos garantizados por el derecho de retención, el restablecimiento del derecho de paso fundado en título preexistente, así como las disposiciones en leyes especiales. El anterior, en título preexistente, cuando no procede al interdicto, claro está. Ahorita vamos a ver unas observaciones cuando hablemos de servidumbres, y donde eventualmente podría tener algún tipo de interés por el tipo de servidumbres que se constituyen a nivel del Estado, tanto servidumbres eléctricas como servidumbres de agua o cualquier otra servidumbre que podría estarse generando a favor del Estado. Este procedimiento sumario tiene disposiciones comunes que también se aplican a los procedimientos de carácter interdictal. ¿Por qué? Porque tienen una raíz común, tienen un procedimiento común, tienen un elemento común. Lo que lo diferencia son los aspectos que en principio se resuelven por el fondo. Eso es lo más interesante. Algunos procedimientos a nivel interdictal generan elementos que en principio son muy limitados. Hay otros que son un poquito más amplios y está lo que está vedado, que es la posibilidad de discutir sobre los aspectos propiamente de propiedad. Ya veremos más adelante por qué se considera así. Pero en su estructura, en la forma de tramitarse, no hace diferencia. El procedimiento viene siendo el mismo. Hay una demanda propiamente establecida que plantean las partes cumpliendo con los requisitos que demanda la materia. Concretamente, en el caso de lo procesal civil, el 35.1 establece una serie de requisitos que debe cumplir esa demanda para los efectos de poder cursar el procedimiento en relación con otros aspectos que, por ejemplo, se deducen de la interpretación de los artículos 106 y siguientes del Código Procesal Civil, que a veces requieren algunos elementos en concreto para poder hacer la tramitación efectiva del proceso. Uno de ellos, para darles un ejemplo, es lo que sucede con las fechas. Con las fechas. ¿Y por qué es tan esencial las fechas? Porque hay un plazo de caducidad. Un plazo de caducidad para el conocimiento del fondo de lo que se está pretendiendo a nivel interdictal. Entonces es importante que se indiquen, además de los requisitos que están establecidos en la demanda, fechas concretas, específicas, detalladas de cuándo sucedieron los actos perturbatorios. ¿Para qué? Para analizar si no han transcurrido los 3 meses que podría generar la caducidad del interdicto o llevarnos a la caducidad del interdicto. ¿Que hay criterios? Es algo que también existe ahí, que hay criterios de algunas personas en el sentido de si esos 3 meses se deben computar a partir de una fecha objetiva que se tiene que terminar en el proceso, o bien de una fecha subjetiva que es la que eventualmente podrían indicar las partes. Para la parte actora podría haber comenzado en tal fecha, para la parte demandada podría haber comenzado en otra fecha totalmente distinta, buscando, claro está, la parte demandada, y eso hay que ser sinceros, es algo que sucede en muchos procesos, que esa caducidad se haya cumplido. Entonces, para ellos les interesa que
se pruebe en el proceso que la parte actora tenía conocimiento desde hacía más de 3 meses de la existencia de esos actos que podrían tender a ser analizados a nivel de los procesos interdictales. Y lo que entonces se tiene que plantear es cuál criterio predomina para los efectos de poder analizar si existe o no una caducidad relacionada con lo que se está planteando. En lo demás, también un tronco común que se ha establecido en el ámbito de los requisitos. Se da un traslado por 5 días. Hemos visto que la reforma al Código Procesal Civil acortó esos plazos para hacerlo más rápido, tratando de justificar los elementos que en principio consideran o se deben considerar para una tutela efectiva sin necesidad de hacer ampliaciones de plazos que podrían ser innecesarios. Posterior a ello, si existe una oposición o una contestación negativa, se valora para establecer eso en el conocimiento de una audiencia única, en principio, una audiencia única. Cuando hablamos de audiencia única no nos referimos a la cantidad de días que se podría estar celebrando un procedimiento, que podría ser desde minutos, horas, hasta semanas, para efectos de conocer elementos de procedimientos que podrían ser tan complejos como un propio ordinario, pero que están limitados en el ámbito de la discusión, eso sí lo aclaro. Y ahí se mide la necesidad o no de celebrar una única audiencia con distintas sesiones, o bien si se requiere o se puede generar un aspecto de puro derecho, en donde eventualmente podría requerirse o establecerse la no necesidad de celebrar audiencias y pasar el asunto a fallo, muy similar a lo que sucede en los asuntos de puro derecho en el contencioso administrativo. Y luego, celebrada esa audiencia, que en principio tiene una fase preliminar donde se evacúan todos los elementos relacionados al alzamiento procesal, definición del objeto de debate y la admisión de la prueba, pasamos a un aspecto de audiencia donde se evacúa la prueba y donde se procede al dictado de la sentencia. Había una práctica común que en principio se había establecido desde hacía muchos años de celebrar audiencias, sobre todo en la materia agraria y en la materia civil, en el lugar donde sucedían los acontecimientos y donde se estaba dando el conflicto en relación con el tema propuesto en el interdicto. Y me refiero al interdicto porque estoy haciendo énfasis en el procedimiento sumario interdictal. Ok, ahora sí, continuamos. Y era la necesidad de estar acudiendo a lo que era el lugar donde se habían ocurrido los hechos para efectos de apreciar por parte del juez los elementos de cercanía. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de cercanía? Porque como en estos procedimientos no existe un elemento técnico debidamente admitido para los efectos de celebrar la audiencia interdictal, y se requiere que el juez conozca de manera directa de lo que está aconteciendo y nada más o nada mejor que acudir al lugar de los hechos. ¿Y por qué dije sin criterio técnico? Porque como los interdictos, y lo veremos más adelante, tienen que ver con temas posesorios y no de propiedad, no requieren necesariamente, y algo que en la mayoría de los casos no sucede así, al menos en la jurisdicción de lo civil, es la apreciación de un criterio técnico por parte de ningún tipo de profesional que nos vaya a señalar si la propiedad pertenece o no a alguien o si técnicamente los elementos que en principio están en juego corresponden o no a un derecho que está consolidado a nivel registral. Eso hace que en muchas ocasiones no se requiera que un perito los acompañe al lugar. Y eso lleva a la necesidad de que el juez vea y aprecie. Y con los testimonios y la prueba que se reciba en el lugar, determine si eso eventualmente está dentro del rango de posesión de una u de otra parte y desde ahí se determine si puede tutelar o no lo que se está pretendiendo con el procedimiento interdictal. Mucho de apreciación, mucha valoración probatoria, no, tal vez no técnica, pero sí que determine elementos de posesión bastante efectivos. Luego procede al dictado de la sentencia, que puede ser oral o escrita. Si la hace oral,
procede una transcripción literal de la sentencia. Si la hace escrita, la notifica a las partes para los efectos de que conozcan de lo que se resolvió. Y el recurso procede ante el Tribunal de Apelaciones para los efectos de una sentencia en el término del plazo fijado de los 5 días para que conozca el superior de lo que se está cuestionando. Y en caso de que el procedimiento lo lleve a una sentencia desestimatoria, la posible conversión a ordinario por parte del interesado, manteniendo los aspectos cautelares que en principio se habían fijado en el procedimiento cuando inició, resolviendo ciertos elementos que ahorita vamos a analizar más adelante. Aquí hay un pequeño esquema de lo que es ese procedimiento. Vamos a ver, para que quede un poquitito más claro, venimos con la demanda, si hay prevenciones o no, luego el traslado por los 5 días, la determinación de la contestación de las excepciones, si hay que ofrecer prueba, o la contestación, perdón, con el planteamiento de excepciones y la prueba correspondiente, la determinación de las audiencias, una o ninguna, la celebración de la audiencia, que eso tiene que ocurrir normalmente en el mismo momento. Aquí lo separo para los efectos nada más de conocer los aspectos del procedimiento, pero normalmente estos dos puntos van, tanto la determinación como la audiencia, van celebrados el mismo día, pero el caso, y el tema del dictado de la sentencia. Ahí viene el recurso de apelación y la conversión a proceso ordinario, en caso de rechazo. La idea de esa conversión es que la parte pretenda conservar medidas cautelares con caución, anotaciones de demanda, traslado de pruebas si no se vulnera el principio de inmediación, que es lo que trataría de buscar en caso de que requiera esa conversión del procedimiento. Vamos a irnos a algo más detallado de estos procedimientos sumarios y de ahí el título. Procedimientos sumarios específicos del Código Procesal Civil aplicables a la jurisdicción contenciosa. Ya eliminamos todos los puntos que se habían visto ahí en su momento para enfocarnos propiamente en esos procesos sumarios, tanto de dictables como de suspensión de obra o de derribo, que podrían ser aplicables a la jurisdicción contenciosa administrativa, no necesariamente tramitados, eso lo aclaro. No necesariamente quiere decir que la jurisdicción contenciosa tenga que tramitarlos, pero que resulten aplicables, sí, por los efectos que produce, por los intereses relacionados, pero que estén tramitados, eso es un elemento de criterio, y como tal, es un elemento que valoran las autoridades, en este caso los juzgadores del contencioso administrativo, tanto a nivel de competencia como a nivel de trámite de fondo. Aquí detallamos, en primer lugar, los que voy a denominar. No necesariamente ustedes se los van a encontrar en todo lugar denominados de esa manera, sino al menos yo los voy a denominar así, por lo que hemos analizado y por lo que en principio los redactores del Código Procesal Civil habían planteado. Los denominados sumarios específicos. Y en este caso, los interdictales. ¿Ok? Primero, de este sumario específico vamos a ver los interdictos de carácter posesorio. Dentro de esos interdictos posesorios se encuentra el de amparo de posesión, el de restitución y el de reposición del indeus. Ahorita más adelante vamos a desarrollar un poquitito cada uno. Amparo de posesión, donde tutela el tema de la posesión actual y momentánea, pero que también a raíz de esta reforma y de lo que el legislador planteó o le admitió en el ámbito de la propuesta a quienes participaron en la redacción del Código Procesal Civil, generaron un amparo de posesión más amplio, no limitado única y exclusivamente al tema de la tutela de posesión como aquello que yo amarro hacia mis intereses particulares desde un punto de vista de un objeto materializado, hablemoslo así, de una finca, de un lote, de un edificio, etcétera, lo que podría ser materializado desde ese punto de vista, sino a una
amplitud en el ámbito de esa definición que nos llevan a tutelar también elementos de uso, goce y disfrute de bienes, tanto públicos como privados, y ahí es donde se complica la cosa. Y veremos que hay cuestiones que centran y generan discusión por la forma en cómo lo vio el legislador y obviamente como lo apreciamos los juzgadores desde las distintas aceras. Ese elemento donde no solamente se tutela esa posesión, como antes se hablaba, solamente vamos a valorar aquí quién es el que está ejerciendo actos posesorios sobre esta propiedad. Por lo que cualquier acto que no tienda a despojar esa posesión no va a ser tutelado. Y entonces veníamos con montones de interdictos donde se venía cuestionando que alguien me molestaba en la posesión, me tiraba las aguas hacia mi propiedad, tiraba desechos hacia mi propiedad, lanzaba acciones o gestiones tendientes a afectar mi propiedad. Y yo buscaba tutela a nivel jurisdiccional de esa situación y me decían, mira, aquí cualquier cosa menos un interdicto. Esa persona quiere molestarlo a usted en su posesión, es cierto. Pero lamentablemente no quiere quitarle, no quiere despojarlo, no quiere quitarle nada más quiere molestarlo. Tiene que ir a otra vía. No sé, vaya contravencional, vaya a la vía constitucional, o presente algún tipo de ordinario o procedimiento abreviado sumario de vecindad que se regulaba antes en el Código Procesal Civil de 89, 410 y siguiente, por ahí, no me acuerdo ya. Pero que buscaba tutelar temas no relacionados con esa posesión. Hay una modificación, como veremos, de esa situación y ahora sí se amplía la protección a temas de uso, goce y disfrute pleno de los elementos de la propiedad. Y entonces los interdictos se admiten para aquellas situaciones donde, aunque no haya ánimo de despojo, sí me están molestando. Que me tiran basura, ¿ok? Que me lanzan agua o tiran o desaguan cierto tipo de riachuelos o desagües, valga la redundancia, u otros elementos en mi propiedad, también lo podría analizar el tema del amparo de posesión. Y también aquellas situaciones en donde se hayan realizado actuaciones que pueden afectarme, como por ejemplo, inclusive hemos tenido temas novedosos como afectación de temas por la naturaleza propia de los bienes que en principio están en juego o propiamente de las actividades que se realizan en esos bienes. Y me explico. A veces tenemos uso de suelo residencial y a alguien se le ocurre poner una empresa. Y cuando hablamos de una empresa, no nos imaginemos, perdón, esas empresas grandes, donde está todo ahí debidamente construido, donde se tienen grandes talleres o grandes cosas a nivel industrial. No, donde viene un sujeto y nos pone cerca un taller de soldadura, un taller mecánico, un taller de pintura, sin importarle que el vecino, que está a la par, tenga que recibir no solamente el ruido, sino los olores, gases, polvo y otros elementos que provienen de el sujeto que abrió ese negocio o abrió esa actividad industrial. Hasta una panadería, hemos tenido casos que me han hablado, propios no, que me han hablado, de panaderías donde abren en un determinado lugar una panadería y obviamente hay personas que no soportan ni la actividad, ni el sonido, ni el olor. Y actividades, ¿por qué? Porque una panadería comienza a trabajar a las 3 de la mañana, en muchas ocasiones antes de las 3 de la mañana, donde tienen que hacer el pan que van a empezar a distribuir o a comprar a partir de las 6, 7 de la mañana y que en lugares donde hay casas pegadas y terminan afectándose unos a otros y propiamente unos a los otros, para ser más exacto, y les generan un problema.
esta reforma tutela esas posibilidades, permitiendo que los jueces en las distintas materias, y concretamente lo que nos ha sucedido en materia civil, tutelen esa situación y le digan, mira, usted está ejerciendo actividades donde por la naturaleza no le corresponden y está afectando por medio de ese ejercicio el uso, goce y disfrute de una persona que sí tiene en principio tutela de su forma donde está trabajando. Y no es necesario probar a nivel registral que se está dando esa situación, sino que eventualmente con elementos que se puedan deducir a nivel del propio procedimiento que se establece, como testigos, como ir a visitar el lugar donde está ubicado, de ahí estás en un residencial y te metiste en una panadería, eso no es necesario que venga a decirnos un perito que eso sucede, y eso es muy obvio. Le permiten tutelar la situación y generar medidas de suspensión o eventual medidas de protección o medidas de análisis con inclusive algún tipo de comunicación a las autoridades respectivas para que se valore sin necesidad, y aquí un aspecto importante, de llamar o integrar a ninguna otra institución pública. Que se integran a una institución pública como la municipalidad, que dejó que hicieran eso, dio los permisos, o bien de lo que podría ser un Ministerio de Salud para efectos de valorar lo que está ocurriendo en ciertas actividades, tutela esos elementos. Ahora bien, si ya por la parte o la contraparte se genera la necesidad de integrar a una de estas instituciones, por temas de competencia normalmente se remite o debería remitir a la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que implica y por esa relación con los órganos que están vinculados. El tema de la restitución también se toca ahí, para efectos de generar en algunos bienes que han sido despojados, la tutela de esa posesión que se tenía materialmente sobre ellos, y el tema de la reposición de linderos, que está muy asociado también a los mojones o cercas o alguna situación que a través de una actividad material se podría ejecutar. Más adelante me acuerdan, por favor, de tocar este tema en el ámbito del posible exceso en las actuaciones de carácter administrativo que también podrían estar asociadas. Y después, como otros sumarios específicos, tenemos que son aplicables también el sumario de suspensión de obra nueva, que podría también verse vinculado con una jurisdicción administrativa, el sumario de RIU, que es muy común por temas de bienes dañados que afectan intereses públicos y que podrían caer a las vías públicas o que podrían afectar intereses de carácter público. Por ejemplo, hay otros que no son tan comunes, que eventualmente nunca se han aplicado, pero que desde el punto de vista teórico podríamos verlos, como el sumario de jactancia. Y me interesa señalar dos puntos más: el desahucio y el reajuste de precio de renta. Pero no obstante, por lo que la propia reforma a la ley, el Código Procesal Civil se estableció, le otorgó la competencia para el conocimiento de estos elementos a la jurisdicción civil en el ámbito de la materia de arrendamientos, que no quiere decir que no van a haber situaciones en donde se van a dar conflictos con autoridades administrativas por temas de desahucios, por temas de reajustes de precios, por temas de alquileres o lo que sea. No obstante, por temas de competencia que se estableció en su momento por parte del legislador, se le otorgó el conocimiento a la jurisdicción civil, que desde ya se han cuestionado si eso estaría en la misma línea de lo que se había establecido en el procedimiento laboral y lo que en su momento se querían llevar para la jurisdicción laboral, y que posteriormente por las acciones de inconstitucionalidad, recordemos, al inicio de la aplicación del Código Procesal Contencioso Administrativo, se decidió por parte de la Sala Constitucional anular y decidir o establecer que, de acuerdo a lo que establecía el artículo 49 de la Constitución y la jurisdicción contenciosa, tenía que ser conocido por la jurisdicción contenciosa administrativa, anulando esos aspectos, y que en principio dio pie para que se establecieran solamente en situaciones donde eran derechos laborales de carácter puro, lo conocieran laboral, y el resto lo llevaran al contencioso en materia de empleo público y demás. Pues bien, nada más era como una especie de mini recordatorio de lo que podría eventualmente valorarse en estos temas. Que yo sé que la jurisdicción contenciosa, la verdad, la cantidad de trabajo que tiene no le interesa traerse más.
salvo que algunos sujetos vayan a establecer otro piedra en el camino. Y viendo concretamente, ahorita retomando entonces el tema de los interdictos de carácter posesorio, de acuerdo a lo que regula el artículo 106, propiamente del Código Procesal Civil, resuelven solamente temas de posesión actual y momentánea de inmuebles. Ya eso elimina cualquier discusión sobre propiedad. No puede discutirse en el ámbito de interdictos posesorios temas de propiedad, lo que implica una limitación o una imposibilidad de determinar como parte de la discusión en un ámbito interdictal si eso es o no, por el fondo, un tema de propiedad. ¿Ok? Si se está cuestionando de quién debería ser, de conformidad con el plano, el derecho en un determinado lugar, ya eso limita la discusión en un interdicto posesorio. Yo no puedo en un interdicto posesorio decirle que de acuerdo al plano que está realizado y inscrito de tal fecha, esto es o no de tal o cual persona. Lo que se podría tutelar es si eventualmente se ha poseído X o Y cantidad de terreno, que a través de croquis se ha determinado que ha estado en uso por parte de X o Y sujeto. Que tiene también ciertas limitaciones que veremos más adelante en el ámbito de lo contencioso administrativo, dependiendo de dónde venga la derivación. Veremos si son decisiones jurisdiccionales, si son decisiones administrativas o si es un tema de bienes de dominio público. Pero no limita para efectos de analizar si alguien está realizando o ejecutando actos materiales que podrían estar transgrediendo elementos que le dan un sustento o base. La administración, lo sé por experiencia, ustedes, la gente de contencioso y la gente que tiene relación con contencioso, y lo han escuchado también los abogados y jueces civiles que están por acá. Sí, la administración también comete errores. Y en muchas ocasiones, no sencillos, sino groseros, en donde genera una posesión más allá de la que debería, genera una tutela de posesión o la ejecución de actos materiales más allá de donde debería, y donde se amparan ciertos actos que no le dan esa posibilidad para efectos de ejecutarlos. Hay que analizar si eso eventualmente podría ser tutelable a través de la posesión momentánea o no, o si se podría justificar a través de donde surgieron, aunque sea muy largo, y veremos más adelante ese conflicto, si no pueden ser cuestionables a través del proceso interdictal. Por lo que propiamente regula este 106 y siguiente. Y que también ya había sido regulado por interpretación jurisprudencial en el ámbito de lo contencioso administrativo ya desde hace muchos años atrás. Que es el tema, también el tema de un elemento que vamos a ver ahorita. Luego, en el Código Procesal Civil, el tema de que se va a analizar en estos aspectos podrían estar relacionados. Por ejemplo, el tema del amparo de posesión con la restitución y la reposición de linderos. Muchas veces cuando ha ocurrido que se traslapa o se generan actuaciones o acciones sobre bienes en los cuales la parte demandada no tenía la posesión, van aparejados a movimientos de cercas, apropiación de terreno y luego eliminación de linderos, que es lo que amplía este conocimiento o esta posibilidad de que los interdictos conozcan tanto de amparos de posesión, temas de posesión que se tiene sobre determinado bien y acciones que están tendientes a afectar esa posesión, la restitución, si ya fue despojado y requiere que efectivamente devuelvan lo que tenía, y la reposición de linderos, y le marque la cancha y le diga de aquí no se vuelva a pasar. Mientras tanto, recordemos que son instancias que no producen cosa juzgada material, sino cosa juzgada formal. Por eso es que nos rige el principio de congruencia entre ellos. ¿Y a qué me refiero con el principio de congruencia? La parte pide un amparo de posesión y una reposición de linderos, y dentro del contexto de lo que está explicando, y más o menos dentro del contexto de lo que está pretendiendo, aunque no lo diga de manera literal, está pretendiendo la restitución. En ese caso, independientemente de lo que haya dicho la parte,
la persona juzgadora puede decir, bueno, aquí además del tema de la posesión, tenemos un tema donde hay una restitución y una necesidad de posicionar los linderos que estaban o que se eliminaron. Eso es sumamente importante. Por eso es que nos rige uno se da una afectación a la congruencia. Si yo pedí la reposición de linderos, y obviamente, por lógica, cuando se hace la reposición de linderos, usted puede determinar que ese lugar, ese terreno, esa porción de terreno donde se están haciendo la reposición de esos linderos, ya va a pertenecer a la propiedad que tenía en posesión la parte actora, y por lógica se tiene que atribuir esa posesión y la restitución tácita de lo que tenía. De ahí es donde el legislador establece, desde hace muchísimos años, esto no es nuevo, que no hay un tema de congruencia y que más bien hay un tema de lógica en el ámbito de la aplicación interdictal. Entonces, es donde surge esa necesidad de que, ¿qué hago yo con reponer los linderos? Si la parte demandada dice, bueno, no importa, están los linderos, nada más lo que hago es pasarme el lindero y continuar ejerciendo los actos posesorios. ¿Por qué? Porque el juez no le otorgó la posesión sobre el terreno, no le restituyó, que queden los linderos ahí y yo continúo haciendo mis actividades. No, la lógica de la redacción de la norma y también de lo que estaba planteando con este tipo de interdictos es que usted tiene que generar que la posesión actual y momentánea se mantenga, independientemente de lo que pida la parte en relación con aspectos o supuestos específicos. Lo mismo sucede si pide solamente la posesión y luego tiene que generarse una ampliación en el ámbito de la actividad porque yo esa posesión la determino sobre cierto terreno. Y aunque yo no pedí la reposición de linderos, si de los hechos y de los elementos se determina que se volaron la cerca, perdón por la palabra, por la expresión, porque así normalmente lo dicen las mismas personas, tiene que readecuar esa actividad a lo que se sostiene. Y me recuerdan, cuando estemos hablando de los conflictos que se generan con criterios de lo contencioso, de repasar los elementos que suceden cuando las actuaciones materiales de la administración hacen eso. Lanzan linderos, eliminan linderos, ejecutan actuaciones en donde no les importa dónde llega el lindero y que podrían estar queriendo sustentarlas en elementos de propiedad o en actos administrativos que muchas veces no cobijan esas actuaciones. Que son temas que podrían darse y que eventualmente podrían valorarse. Como les decía, a lo que vamos a llegar, el artículo 106, en sus distintos incisos, en este caso un 106.1 y 106.2, establecen que no caben contra actos judiciales o administrativos, que era lo que ya venía diciendo la jurisprudencia de lo contencioso administrativo hace varios años. Y que desde ese punto de vista tiene una lógica, o sea, ¿cómo vas a cuestionar sentencias o resoluciones judiciales o resoluciones administrativas o actos administrativos que fueron debidamente constituidos a través del interdicto, si cada uno tiene su naturaleza, no solamente desde la ejecutoriedad de las sentencias jurisdiccionales, sino desde la propia ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo que dio sustento a las actividades propiamente administrativas, que tienen que tener un contenido bastante claro y una motivación bastante clara. ¿Para qué? Para que después no abusen en la ejecución material del acto. ¿Que está regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo? Sí, sí está regulado, pero eso es del ordinario. Aquellas actuaciones donde hay un exceso en la ejecución de los actos. Está bien, eso es cierto, pero podría analizarse el tema de la vía sumaria más rápida, donde si se logra comprobar que a través de esas situaciones sea un abuso en el ámbito de la ejecución, se podría analizar si eventualmente podría ser tutelados sus intereses de manera provisional a través del interdicto. Hay que esperar una sentencia que puede durar montones de años
y con graves consecuencias, o de tener que ir a acumular muchas cosas a la vía del ordinario contencioso. Criterio particular, ¿verdad? Eso es un tema en donde se respeta mucho los criterios jurisdiccionales. Y el tema de que caducan en 3 meses desde el inicio de los hechos, inicios de los hechos, que en principio tienen que ser probados. No es desde que yo me di cuenta para algunos, sino desde que yo puedo probar que se empezaron a suceder. Hay algunas situaciones que han generado conflicto en este tema, y es por la situación de si eventualmente nos encontramos en actividades o temas donde la prueba es insuficiente. Yo digo, es que yo, mi propiedad, inclusive vivo ahí, la tutelo, la custodio, pero no me puedo estar dando cuenta de lo que hace mi vecino ni cuándo empezó a afectarme. Eso tiene una lógica. Yo gestiono a partir de que tengo la posibilidad de gestionar. Si el vecino o la institución o lo que fuera en su momento empiezan a realizar actos y yo no me doy cuenta por la forma en cómo se está realizando el acto, porque creo que está acorde, o que creo que no me está molestando, o porque no la escuché, o no la vi, sobre todo en temas donde hay imposibilidad de darse cuenta, tema de lógica también, se tiene que atender no a donde se fijaron el inicio de los hechos, sino propiamente donde tuve conocimiento de ese inicio de hechos y puedo aplicarlo. Esa debería ser la lógica demandada de ciertos puntos, criterio muy personal. Hay otros que no lo consideran así. Music. ¿Cómo vamos a exigir a personas que empiecen a darse cuenta de cuando se empezaron a ejecutar esas acciones en su contra, si era imposible darse cuenta? O era muy poco probable darse cuenta. Porque el vecino ahí dentro de su tapia, dentro de su fondo, dentro de sus cosas que no se puede, no puedo estar observando, y sería ilógico que yo me tenga que estar metiendo a la propiedad del vecino para ver qué está haciendo, genera elementos que me empiezan a afectar a mí. Sería el tema de cuándo comienzan esas afectaciones en mi contra, aunque hubieran encaminado ciertos actos ya a la consecución de esa afectación. Eso sería lo más lógico que hay que aplicar. Eso sería lo más lógico que tenemos que analizar. Se respeta el criterio de aquellas personas que dicen es que no, era viable, era visible, obviamente empezó a construir la tapia, y desde ese momento ellos tenían que darse cuenta, bueno, y es una situación que es un tema de prueba, pero que atenta mucho contra el tema de la seguridad jurídica. Y podría vaciar de contenido el propio sustento o naturaleza del interdicto. Y hay otro tema importante que es la condena en abstracto de daños y perjuicios. Ejecutable en el mismo proceso, no tiene que remitirse al FARE, de acuerdo al 106.5. Si se determina que efectivamente, además de las perturbaciones, se generaron daños y perjuicios, se pueden ejecutar en ese mismo proceso. Hay una condenatoria en abstracto, y no es necesario tampoco, a raíz del principio de congruencia, que la parte los pida, sino que por lo que establece propiamente el Código Procesal Civil en ese 106.5 y siguientes, de ahí se condena automáticamente. Que los pueda aprobar en ejecución de sentencia es otra cosa, pero se da una condena automática en abstracto. Si tengo los elementos necesarios, los puedo definir ahí en concreto. La norma no lo dice. Y en principio, por el efecto que produce, debería analizarse en relación con lo que la sentencia determina y que va a quedar en firme. ¿Qué pasaría en fase de ejecución? Por eso es muy importante tenerlo en cuenta así. En civil también nos ha pasado de que algunos han confundido esos aspectos, pero que ya a nivel jurisprudencial se ha ido cerrando para que quede en el ámbito de la ejecución. Y viene otro tema súper interesante que es el que nos ha generado, o que ha generado mucha confusión. Lo hemos ido decidiendo en pro, o se ha venido decidiendo, lo hemos venido, no, mentira, yo no, yo he hecho el análisis. Se ha venido decidiendo a nivel de distintos tribunales, porque ellos al final de cuentas, ese conflicto son los que emanan resoluciones que la hacen efectiva. Bueno, yo explicarle a ustedes lo que saben, pero bueno, una lógica. Han ido dando direcciones y atendiendo a la tutela efectiva y al interés de las partes.
Estos interdictos posesorios populares, que el código lo señala de esa manera, concede el amparo y la posesión cuando afecte el uso y disfrute de bienes públicos en detrimento de la colectividad. Y eso se analiza no solamente a partir del 102, párrafo segundo del Código Procesal Civil, sino del propio artículo 19.1.7 del Código Procesal Civil, que otorga esa legitimación ampliada en temas que atañen a la colectividad, como los propios intereses difusos. Lo admite. Que tenga que ir a la vía constitucional no es necesario, que tenga que ir a la vía contencioso administrativo no es necesario. Si no hay una relación directa con algún objeto específico o con algún sujeto específico, estamos hablando de elementos que atienden también a la posibilidad de ser tutelado en el ámbito civil. Que se llevara a lo contencioso administrativo, dependiendo del fundamento que le den, yo creo que también podría llevarse al juzgado contencioso administrativo. ¿Cómo se da esa situación? Esta situación no es la típica donde la administración es la que afecta, sino donde hay un tercero que afecta. Imaginémonos a alguien que no deja de disfrutar de un parque. Imaginémonos a alguien que no deja de disfrutar de una calle, a vecinos que cierran calles, a vecinos que ponen agujas, a vecinos que construyen cosas en las aceras, a vecinos que sacan o están tratando de sacar aspectos de la propiedad en concreto y llevarlo a la calle invadiendo zona que es pública. Y dirán ustedes, pero eso no debería ser de conocimiento de la municipalidad o conocimiento de alguna autoridad administrativa que eventualmente analice eso. Podría ser de conocimiento. Sin embargo, permite esta tutela a partir de la forma de redacción que está teniendo el Código Procesal Civil y en esos efectos, 106.2 en relación con 19.1.7, que se tutele si no hay relación con una de estas instituciones de manera directa. Y tiene cierta lógica. O sea, no requerimos que la municipalidad haga algo para darnos cuenta que hay alguien que está invadiendo la acera y que está haciendo acciones para invadir la acera, que se puso un puestito de estos de venta de chances y cosillas, que loterías extrañas por ahí, que se ponen en las aceras y no dejan campo para que nadie pase. Pues sujeto que le pareció muy bonito sacar las cositas donde viene el carro y la montó sobre la acera y propiamente hizo un montón de cositas ahí que eliminaron o imposibilitaron aplicar la ley 7600, porque se les ocurre hacer algo ahí para su carro y su comodidad que no permite ajustarlo a las disposiciones de esas normas y que afectan en detrimento de una colectividad con intereses difusos o concretos, pero que podrían ser determinables ya sea el 19.1.7 o los incisos preexistentes y que podrían generar esa tutela o esa necesidad de tutela. Entonces nos lleva a la situación de dónde se conoce esto. Ya les digo, si no hubiera una autoridad administrativa relacionada, podría ser resuelto en la vía civil o ya es resuelto. Los civiles lo han estado resolviendo. También sucede con personas que llegan y de un pronto a otro asumen la posesión sobre una determinada bien que está a disposición del público en general, a nivel de la ciudadanía, y lo disponen como si fuera suyo. Muy bonito, le hicieron una malla linda al parque, pero de ahí llega un vecino que típicamente se cree dueño de todo, se mete en el comité de vecinos, le dice a la municipalidad que ellos van a cerrar el parque y entonces cierran el parque todo el día porque no quieren que los chiquitos molesten a nadie del vecindario, no quieren que la gente vaya a pasear perros ahí en el parque, no, qué feo, está muy bonito el parque, entonces cierran el parque y nadie lo puede usar. ¿Y para qué ir a llamar a la municipalidad? ¿Y para qué ir a llamar a otras instituciones que eventualmente, a Licoder o a lo que eventualmente sea quien está ejerciendo actividad de tutela sobre esos determinados bienes, no solamente los que están asociados a organizaciones? No podría ser los propios ciudadanos y que se tutele la condición y que se elimine esa imposibilidad y no tener que acudir también a la sala constitucional, que en muchas ocasiones, lamentablemente, no es que digo que la sala constitucional haga mal sus cosas, pero que a veces tiene el problema de no poder ejecutar sus propias resoluciones y que las medidas de desobediencia de la autoridad a veces a algunos no les interesa. Y el tema de los daños y perjuicios que a veces se quedan para efectos de ser ejecutados en la vía contencioso administrativa o en la vía civil, dependiendo si es un privado,
no conllevan a esa disuasión para efectos de no cometer más actuaciones, permitiendo entonces por el Código Procesal Civil ejecutar con las medidas de ejecución establecidas en el propio código esas resoluciones que establecen, mira, vecino, deje de molestar a los demás en la posesión de bien público. Ya no sea necio, no cierre ese candado, se lo quitamos, se ejecuta y se elimina entonces el portón. Son actuaciones que sí vienen precedidas de alguna posibilidad de enviar tutela efectiva, que luego eso se pueda también aplicar en el contencioso. Creo que eventualmente sí. Por eso habría que hacer un análisis de la interpretación sobre bienes públicos que eventualmente no son sujeto de interdicto, porque podría estar hablando del interdicto contra un privado que está queriendo aprovecharse de un bien público en su beneficio, en su propio provecho, y que podría estar afectando el interés de la colectividad. Aunque la municipalidad también llama a ser tutelada o a tutelar esta situación, eventualmente podríamos analizarlo desde el punto de vista de la tutela jurisdiccional haciendo estas interpretaciones. Y que la actividad municipal no requiere ir a un proceso contencioso para efectos de ejecutar lo que corresponde a tutela de sus bienes. Es cierto, pero de que lo haga, también es cierto. De que lo haga o no lo haga. Entonces, podrían haber, dice, caminos para efectos de obligar a cierta persona que no haga ciertas cosas sin necesidad de esperar a que la municipalidad o no intervenga. En vez, inclusive, hasta por algún tipo de orden, posteriormente se le podría establecer su responsabilidad, pero no limitarlo a ello. Y el tema de la restitución de bienes públicos a favor de la ciudadanía en general. ¿Qué es eso? Cuando un tercero está haciendo o generando actividades que podrían estar afectando los intereses de la ciudadanía, entonces restituye esos bienes y lo lleva al uso y goce y disfrute de la colectividad sin necesidad de tener que esperar otras actividades por parte de terceros, por parte de la propia administración, en donde en muchas ocasiones no sucede, no se genera y afecta, obviamente, porque es el ya y ahora. La posibilidad de salir por un determinado lugar, la posibilidad de caminar por un determinado lugar, la posibilidad de disfrutar seguridad cuando voy pasando por un sector X o Y. Eso requiere de una tutela bastante rápida y de ahí la posibilidad de que estos interdictos eliminen la necesidad de tener que mandar cosas a la sala constitucional o bien que saturen lo contencioso administrativo con otros tipos de actividades que podrían ser más amplias, como ordinarios, la ejecución de actos, llevar una omisión de una administración por no tutelar los bienes, que es válido y que es importante, pero que a veces no llega tan rápido como la ciudadanía que hay medidas cautelares y demás, es cierto también, pero también nos podríamos estar obligando a llenar más de lo que ya están llenos los tribunales o juzgados del contencioso. En el ámbito de estos interdictos poseedores populares no viene nada con relación a la reposición de linderos, no hay una especificación, pero atendiendo la interpretación en un tema de congruencia y llevando ciertos elementos de lógica, podría ser necesario que se establezca esa reposición. Por ejemplo, de los fulanitos que se dedicaban eventualmente a dañar parques o zonas de públicas, afectando mallas, metiéndose o eliminando muros o cosas que a través del tiempo se ha ido generando, se podría permitir entonces que esos linderos o esas demarcaciones o esas cercas sean reconstruidas, reconstituidas para efectos de que el use y disfrute y la restitución del bien público sea efectivo. Podría hacerse esa interpretación por la propia lógica que demanda el interés de la restitución. El interdicto de amparo de posesión propiamente procede, ya viéndolo de una manera detallada, contra aquellas actuaciones o aquellos actos que perjudiquen el goce del bien o que esto, por eso se resalta esa O que está ahí en la redacción del código, manifiesta intención de despojo. Eso era lo que existía antes, la manifestación en relación con la intención de despojo. ¿Alguien había manifestado el interés de dejarse mi propiedad? No, pero mandaba basura, tiraba agua, golpeaba las paredes, hacía cosas
que me querían afectar sonidos extraños o eliminando o dañando las bases de lo que eran los muros o las paredes de mi propiedad, sobre todo en terrenos que eran quebrados. No había interés de despojar, pues obviamente perjudicaban el goce del bien. La regulación anterior no tutelaba el goce del bien. Entonces dejaba vacío de contenido y llamaba a que fueran a otra vía a tutelar sus derechos. Con esta aclaración que se hace a nivel del interdicto de paro de posesión, permite entonces tutelar aquellas situaciones en donde no solamente quieran despojar, sino que por las actividades que estén realizando quieran perjudicar el goce de ese bien. Un tractor de una empresa pública o una empresa privada, o de una institución pública o del ministerio, etcétera, que está realizando excavaciones en terrenos públicos que preceden de actos administrativos y en donde, en principio, por la forma en que lo están ejecutando, estén dañando los intereses de otras personas, podrían requerir una tutela más rápida y efectiva en el ámbito de las acciones que se están realizando. En el ámbito privado es muy claro. Si yo con un tractor estoy haciendo algo en una pared que eventualmente va a falsear una propiedad y le va a afectar el goce y el uso del bien, puedo plantear el interdicto. En el ámbito de lo contencioso o de la actividad pública, habrán quienes cuestionen si eso eventualmente, si está sustentado un acto administrativo que le dio la adjudicación y que eventualmente también, o un acto administrativo que ordenó la realización de la obra, si eso podría ser conocido a través de un interdicto o no, o tendría que irse a esas actuaciones materiales de la administración que van más allá de lo que en principio le concede el acto. Y valorar si eventualmente se pueden o no tutelar ahí. Son aspectos que veremos más adelante, son de lo que genera contradicción y no genera claridad. Vean, la tutela privada. Voy a plantear el interdicto. Evidentemente que sí. La tutela pública, siendo la misma actuación, solamente que realizada por un órgano o ente público, ya lo remiten a otra actividad. Existen el que era ordinario, que la medida cautelar, y que si se puede o no se puede, y que si se atrasa inclusive o no la realización de una obra por esas cuestiones donde no tomaron previsiones, etcétera, lo que puede. Y si se podría o no tutelar a través de esas situaciones es la pregunta que queda, que es algo que veremos más adelante para efectos de análisis de interpretación. El punto esencial de lo anterior era que ya no solamente la intención de despojo tiene que quedar, sino el hecho de afectar el uso o el goce de disfrute de un determinado bien. Luego el tema de amparo de posesión en casos especiales, que se dirige como el tema del anterior dueño, donde debe acreditarse el derecho a poseer, el tema de quien gestione tiene que probar que tiene más de un año de posesión, para los efectos de poder dirigir esa actuación contra el sujeto que le está generando la afectación, contar con otro título legítimo y demostrar que son intereses difusos y colectivos en aquellas situaciones en donde, por ejemplo, sea de tutela popular. En el ámbito de las servidumbres continuas, no parentes o discontinuas, debe acreditarse el derecho, salvo fondos enclavados. Es un tema que me interesa clarificar aquí. El código mismo lo regula. El Código Procesal Civil, en sus artículos 106 y siguientes, propiamente 106.2 y 106.3, nos hablan de esa situación en donde las servidumbres tienen que acreditar el derecho. Recordemos que la constitución de servidumbre solamente se puede realizar por ciertas situaciones especiales. Una es por ley. En la ley que haya constituido una determinada servidumbre, como en muchas ocasiones ocurre con intereses públicos o bien en derecho público o con instituciones a las cuales se les otorga cierto tipo de uso, goce y disfrute de un tipo de servidumbre por parte de ley. La misma ley orgánica del ICE o la misma ley esta de expropiaciones del ICE, ¿okay? La ley de aguas o la ley que tenía relación con el AIA, donde también se establecía la posibilidad de cierto tipo de servidumbre,
Y también que sean por procedimientos de adjudicación o procedimientos de expropiación, sí. Ok, pero bueno, propiamente bajo la misma línea de que es la ley la que crea ese servidumbre. Y también está la situación de aquellos casos en donde se tienen que crear por acuerdo de partes. Y esos acuerdos de partes no son verbales, sino que tienen que estar debidamente constituidos, como nos señala el Código Civil, en escritura pública. Entonces tienen que estar la tutela en una escritura pública para los efectos de poder generar el derecho y la legitimación para plantear el interdicto. Y por último, también está aquella remota posibilidad de que sean constituidas por medio de testamento, es decir, por última voluntad del causante, debidamente estipulado en el documento, en este caso con las características del testamento, para poder hacer la constitución de esta servidumbre en favor de ese sujeto tercero que la estaba disfrutando. En el tema del amparo de posición también es importante hacer clarificación sobre el tema de la sentencia estimatoria y la necesidad de mantener el derecho al actor y cesar aquellos actos perturbatorios. La sentencia es lo que tiene que buscar. O sea, si es estimatoria, lo que tiene que buscar, concediendo y generando lo que en principio corresponde a lo que se pide, el derecho de que el actor se mantenga en la posesión. Pero no solamente queda ahí, sino en la necesidad de que decirle al demandado cese sus actos perturbatorios bajo ciertas consecuencias que podrían ser identificables y debidamente ejecutables en caso de que no lo haga así. Está el apercibimiento del delito de desobediencia a la autoridad, pero también procede la ejecución de condenas de hacer y no hacer, que es un elemento muy importante de este Código Procesal Civil que permite tomar elementos de la fase de ejecución y poder adecuarlos para hacer efectivo el pronunciamiento, con cualquier variable que, por cierto, quedó muy abierta en el Código Procesal Civil, que permita conceder o tutelar los derechos de quien plantea el proceso y que no se quede vacío de contenido. En el tema de la reposición de linderos, es claro que lo que se busca es eliminar la alteración de límites entre inmuebles que se generó. ¿Con eso qué quiero decir? Que lo que plantea en última instancia una consecución de una reposición de linderos es que el límite que se encontraba entre el inmueble y que fue afectado por la acción que realizó el sujeto que es demandado, requiere llevar de nuevo a la situación que estaba antes de la perturbación y por ende esa alteración de límites tiene que ser concebida desde un plano efectivo. Es decir, que se pueda comprobar dónde estaban y generar los linderos y que en muchas ocasiones no pueden ser los mismos. Ustedes dirán, ¿cómo no pueden ser los mismos? Sí, en las cercas muertas, que se llama desde el punto de vista de la gente que realiza agricultura y la gente que tiene que ver temas de topografía, es muy fácil. Porque usted pone los alambres, pone las púas, obliga a poner, qué sé yo, los postes o las tapias o lo que eventualmente se hubiera generado como demarcación, y ahí es sencillo. Pero en las cercas vivas, donde los árboles se eliminaron, donde la vegetación que había se destruyó, es diferente porque en muchas ocasiones no puede ser lo mismo. Habría que esperarnos una cierta cantidad de años para que los árboles estén en las mismas condiciones. Y hasta el día de hoy, salvo casos en que he visto en otros países, Costa Rica, uno que otro lugar he visto, donde se siembren árboles ya constituidos, es difícil reponerlo. Entonces, tiene que ir en la misma lógica de establecer el lindero, pero adecuado a la situación que se presenta, para no verse amarrado a lo que eventualmente estaba versus lo que va a quedar. El perjudicado es el que tiene la legitimación activa y obviamente en el ámbito de la pasiva puede establecerse tanto al beneficiado con la acción como al autor del hecho o a ambos.
Esto es una modificación que hace el Código Procesal Civil de lo que venía siendo la legislación anterior. Del 2015, aprobado en 2015, frente al de 1989, tienen en esto una diferencia un poco más clara. Y es el hecho de que antes estaba el cuestionamiento del sujeto actor o del sujeto que actuaba en perjuicio del demandante. Imaginemos la situación de que dos vecinos de propiedades aledañas, tienen una cerca bien definida y tenían un lindero bien claro. Pero uno de ellos, por medio de terceras personas, sus peones, viene y afecta el lindero y lo modifica. Y luego lo corren y le dan una porción de terreno que antes no tenía. Obviamente, cuando venían las demandas interdictales, ellos señalaban, mira, yo no lo hice, fue un peón que yo tengo, fue un constructor que contraté, fue un tercero que me estaba colaborando, fue el hermano de mi esposa, etcétera, lo que se les ocurre. Para diluir la responsabilidad propia. Y en muchas ocasiones, dije, al no poder ubicar al sujeto constructor o al otro sujeto, o no podían demandarse, generaban un vacío de contenido por el tema de esa subjetividad que se establecía en quién había generado el hecho. Esta reforma, desde el punto de vista del legislador, soluciona esta situación porque dice, bueno, aquí no es importante saber quién es el autor del hecho. Sí es importante, pero no es esencial. Si sabemos quién es el beneficiado y este sujeto, quien en eligiendo o en vigilando no determinó qué era lo que tenían que realizar sus trabajadores o las personas que le estaban colaborando, o bien no logró definirlo desde el punto de vista de la custodia de su bien, lo que podría estarle afectando, y además de ello se beneficia de esa ampliación de su terreno, a este sujeto le establecemos la responsabilidad. Y será en él la necesidad de que, o será en su cabeza la necesidad de que notifique a quien gestionó el daño para los efectos de que le colabore en parte de la responsabilidad. Y si no lo hace, no importa, no podría ser necesario porque es disyuntiva la responsabilidad y no conjuntiva. Y desde ese punto de vista, yo demando a uno, a otro o a ambos. Yo decido quién demanda. Y eso soluciona muchas situaciones en donde vivillos utilizaban a terceros, llámese trabajadores, llámese contratistas, lo que fuere, para diluir la responsabilidad. En el tema de restitución o de reposición de linderos, esta sentencia tiene que restituir el lindero al estado original, poner los gastos a cargo del responsable beneficiado, que en muchas ocasiones va a cuestionar el hecho de que se esté haciendo una cerca muerta y no una cerca viva. Obviamente muchas cercas vivas son más baratas, pero si la afectación genera que ya la cerca viva no esté y que vaya a tardar muchísimos años en poder constituirse en los términos que estaban, podría pensarse en generarle una compensación que proteja los intereses de quien se vio perjudicado. Yo tenía una cerca viva, bonita, muy elegante, que ya ahora no se puede generar. ¿Por qué? Porque me podría llevar años, porque el clima no lo permite, o porque ya es muy difícil que nazca con la misma fuerza, o etcétera. Entonces voy a cambiarla por una cerca que haga o el mismo, genere el mismo efecto, y que provoque una satisfacción en mi persona en las mismas condiciones que estaba la otra, muy parecida, pero que sea una cerca muerta y con mayores costos. Una tapia, algún tipo de malla con sedazo, algunas plantas de tipo ornamental en una malla con sedazo, porque al final de cuentas todas las plantitas que habían se vieron afectadas. Eso es viable. Un tema de composición, a mi entender y a mi criterio, es compensable, porque a usted nadie lo mandó a dañar la cerca que estaba. Y si ya no la puede generar en unas condiciones, debería haber una compensación que establezca los mismos elementos para efectos de que se dé la satisfacción de quien se ve perjudicado.
Y aplica también la ejecución de condenas de hacer. Si no lo hace, hágalo usted y después se lo cobramos. Ahí es amplio en ese sentido. En el tema del interdicto de restitución, procede en caso de despojo. Es decir, la idea es establecer la restitución de lo que se despojó, tema de la desobediencia a la autoridad, pero también en la posibilidad de establecer condenas de edad, que esto es también muy importante. Ahora bien, vamos a otra tutela sumaria no interdictal, pero que podría resultar aplicable. ¿Qué pasa con los sumarios de suspensión de obra y de derribo? Ya no son procesos interdictales, son sumarios. ¿Y por qué? Porque el legislador determinó a partir de la redacción de este artículo 107 que se tutela no solamente el derecho de los poseedores, sino también de los propietarios. Y cuando hablamos de propietarios, hablamos de transgresiones al derecho de propiedad. Y desde ese punto de vista, se puede tutelar ya no solamente la posesión, sino la propiedad sobre determinados bienes. Entonces ya no tiene que verse afectados solamente aspectos de despojo, de uso, goce y disfrute del bien, sino también aspectos que tienen que ver con el derecho a la propiedad. Esa amplitud que hace el legislador en este artículo 107 es la que permite entonces analizar temas de propiedad. Y ya ahora sí, vienen peritos, vienen expertos, testigos peritos, sujetos que en principio conocen de elementos técnicos a colaborar con la actividad en el tema de fijar si existe o no afectación por un tema de suspensión de obra a cierto tipo de bienes. Puede tutelarse, y esto es otra cosa importante, que lleva a la amplitud e inclusive a través del legislador regula aspectos en concreto. Derechos de propietarios o poseedores, personas que transiten en vía pública, y obviamente la lógica dice que es de propiedades privadas que van hacia la vía pública o de propiedades públicas que afecten también el interés de las vías públicas. Es un árbol X o es un muro X que pertenece a la municipalidad, que pertenece a una institución pública, que pertenece a cualquier órgano o entidad pública en general que podría caer en la vía pública. Pues bien, ese interdicto de suspensión de obra con la obra que se está realizando o porque eventualmente, ya me adelante un poquitito, sucede también en el tema del derribo, se podría valorar. ¿Por qué? Porque el legislador lo dijo. No hay más, ahí está, 107, se analiza y dice, derechos de propietarios y poseedores, personas que transiten en la vía pública. Si esa obra nueva, si esa obra en construcción afecta o podría afectar a las personas que transitan en la vía pública, o también los derechos de propietarios y poseedores, o bien cuando afecte a bienes públicos, podría aplicarse el sumario de suspensión de obra. Y ve aquí también la amplitud en el tema de la legitimación para efectos de los bienes públicos, en donde lo que se está construyendo no necesariamente pertenece a una institución pública, pero los efectos de esa construcción podrían afectar instituciones públicas o derechos sobre determinadas instituciones públicas, podrían permitir de los ciudadanos en general una legitimación amplia para actuar. Y es una redacción que está ahí, permitiéndolo entonces generar una tutela sobre esos bienes públicos de parte de la ciudadanía y sin necesidad de integrar al dueño. Ahí no dice que debe integrarse al dueño. Porque me parece como propietario. ¿Que es un tema de propiedad? Sí, pero para los efectos del interés público permite a la colectividad hacer protección de los bienes y los intereses públicos derivados de un determinado contexto de propiedad. Por ejemplo, si la institución no hace nada, que lo puede hacer el ciudadano. Muchas veces va a terminar integrando, eso es claro. Bueno, yo no conozco los que se han presentado aquí a nivel civil, pero podría terminar integrando la institución y eventualmente llevar eso a la vida de lo contencioso, analizando esas posibilidades en torno a lo que es la tramitación en ese sentido y determinado por el legislador, que es quien otorga esta vía sumaria de la suspensión de obra para efectos de tramitar y tutelar intereses públicos o privados.
El procedimiento se apersona al lugar para reconocer y va con un perito. Eso es otro tema importante. En el tema de los interdictos, no llevaba perito porque al final de cuentas era un tema de posesión, pero llegaba uno a realizar las actividades y era una pérdida. Yo siempre lo he dicho, ¿quién pone a jueces a determinar aspectos de construcción? Ok, un juez que se crea albañil o ingeniero o lo que sea, o que tenga mucha experiencia, lo que le guste hablar. Pero si no tiene la expertise, si no tiene la técnica, si no está certificado para ello, y aunque lo fuera, pues tiene limitación por el tipo de actividad que está realizando, requiere auxilio policial. Y el legislador lo determina así, para que después no vayan a batear, perdón por la expresión, pero para que después no vayan a hacer cosas irracionales. Que yo creo que debería ser así, no, va con un perito, punto. El perito le va a decir a usted, de acuerdo a lo que se está demandando y de lo que se puede deducir desde el momento en que se apersonan para ver dónde está la obra, que es un procedimiento inicial, no después de la sentencia, sino el procedimiento inicial establecido para los efectos de ir a suspender la obra, porque no se suspende hasta que tenga sentencia, se suspende desde el momento en que se presenta la gestión como un efecto cautelar. Yo llevo al perito y el perito me dice a mí, mira, aquí nos encontramos en esta y esta y esta situación. Y aquí, para efectos de no afectar la obra y de no afectar los intereses públicos, se pueden determinar cierto tipo de actividades necesarias para que se mantenga la obra. Y eso se consigna en un acta y se establece en bitácoras para que los que están construyendo no se pasen de ahí. ¿Esto por qué? Porque en muchas ocasiones se hacían estas suspensiones de obra, duraban mucho tiempo y cuando llegaban ya la obra se había caído, ya no había ni que demolerla, como los efectos de la sentencia, sino que terminaba demoliéndose con el tiempo por no poderse tutelar. Lo malo era cuando se declaraba sin lugar y entonces la obra se caía y ahora sí que generaba otro conflicto para determinar a quién correspondían los daños y perjuicios. Pues yo lo que quería era suspender la obra, no quería que se cayera. Eso no es un tema mío. Entonces el legislador decide, bueno, vamos a darle esta situación, vamos a solucionar esta situación. Vamos a permitir que cuando se dé una suspensión, se hagan actuaciones o trabajos necesarios para que se garantice que la obra se mantenga por el tiempo que dura el proceso. Si hay que demoler, se demole. Pero si no hay que demoler, se mantiene. Y aquellas acciones necesarias para efectos de que la obra se mantenga durante ese tiempo, que podrían ser las que se establecen aquí, o eventualmente en 2 meses revisamos a ver si estas son suficientes, porque la hicimos en verano, no sabemos cómo será el invierno. Entonces venimos a verificar aquí en invierno si tienen que hacerse alguna obra más para efectos de garantizar que esto no se caiga. Eso es admisible y así está regulado en el código y tiene lógica. Si después de ese límite que se estableció en bitácoras, que se estableció a nivel de actas y que consta en el proceso por medio de la medida que se establece a partir de la visita, si hay algún vivillo que hace algo más, eso se destruye. ¿Por qué? Porque eso no está autorizado. Lo que no está autorizado puede ser objeto de destrucción. Y si se comprueba a través de un proceso incidental que eso ocurrió, se destruye y se deja la obra en la forma en que se tenía que quedar. Eso es el tema de la adopción de medidas de seguridad. Si la persona quiere continuar con la obra hasta cierto punto porque considera que la afectación podría ser menor y tiene alguna apariencia de buen derecho en relación con las actividades que está realizando, podría solicitar la continuación de obras con garantía, es decir, establecer una garantía, continuar con las obras y en caso de que la resolución sea satisfactoria de sus intereses, entonces la garantía se le devuelve. Si la obra o si las obras no son, se determinan como que afectan concretamente el interés de la contraparte y la sentencia es en su contra, obviamente nos va a llevar a la necesidad de que la garantía se ejecute en favor del otro sujeto o de la persona afectada. Y en este tema de la obra puede darse una suspensión de obra de acuerdo a la sentencia estimatoria de carácter definitivo, es decir, se determina que la obra se construyó en un lugar que correspondía o que era propiedad de otra persona. Entonces, propiamente, se puede dar
la suspensión definitiva con la destrucción de lo edificado y el cobro de los daños y perjuicios correspondientes. O podría darse el supuesto de que sea más bien parcialmente. Entonces se tenga que definir de manera parcial si esa situación donde se destruyó o eventualmente se tiene que destruir una parte, pero otra no, y entonces tienen que fijarse qué elementos necesariamente tienen que quedarse para no afectar el resto de la obra. Y les doy un ejemplo concreto de lo que estoy hablando, porque a veces podría ser que les parezca que estoy hablando en inglés. A veces yo me entiendo, pero ustedes a mí no. Es la situación donde por X o Y razón una persona construyó parte de su edificio en tierra ajena. El 95% del edificio está en su propiedad, pero hay un 5% que está en tierra ajena. ¿Se puede ordenar destruir? Sí, pero ¿qué pasa si esa destrucción podría afectar la constitución del resto de lo que en principio se edificó? Y solo es un 5%. Ahí es donde en la sentencia tiene que establecerse de manera clara los efectos de lo que se está decidiendo, no por salir del paso generar resoluciones en donde sí le dan la razón, destruyese lo que se generó sin tomar en cuenta las afectaciones que se podrían dar. Tiene que ser un juez que se contenga y que establezca entonces en estas situaciones supuestos. Siempre y cuando no afecte, o nombre un perito que determine que la destrucción de esto no afecte lo que está construido, dando la posibilidad de prevenir lo que se establezca. En muchos casos, los abogados ya han entendido que estas situaciones pueden ser graves desde un inicio y generan procesos ordinarios, no sumarios, procesos ordinarios, en donde ya van planteando los temas definitivos de propiedad. O inclusive, una vez terminado este proceso, plantean el ordinario con la posibilidad de que dentro de la situación en concreto se les permita algún tipo de derecho como el derivado de la accesión. Entonces, pedir una accesión indicando, mira, en este caso nos pasamos 5 metros, entonces eso que está construido es una torre, como sucedió en Montes de Oca, un asunto que había por ahí de una torre, y ese 5%, si lo destruimos la torre. Entonces es mejor que se le permita la accesión, le pagamos lo que en principio vale ese terreno, le compensamos los daños y perjuicios, que nos resulta mucho más barato que perder toda la obra, y hacemos el tema o generamos el tema de la accesión. Que eso se puede resolver por conciliación, puede ser, pero a veces el tema de los egos no nos deja, entonces podría requerir un procedimiento. Y eso podría ser viable. No una recomendación porque el proceso sumario no lo permite, pero sí a través de otro procedimiento que si el abogado es vivo y sabe que se le va a ir por ese lado, mejor lo plantea para los efectos de evitarse sorpresas o afectaciones. En el tema del sumario del río, regulado en el artículo 108 del Código Procesal Civil, establece otros supuestos. Por ejemplo, ya no es un tema de que están construyendo, sino que más bien es un tema de que ya se construyó y hay un mal estado de edificio, construcción, árbol o cualquier tipo de inmueble que, aunque no esté en mal estado, podría ser o determinarse como grave. Es una propiedad que está en deslizamientos y que podría estar afectando al público en general, y no hablemos de propiedades que están en la parte de carreteras, sin decir nombres, sino propiedades en general que podrían estar afectando los intereses de sujetos, porque hablan de mal estado, de edificios, construcciones, árboles o inmuebles. Y eso es muy amplio. Entonces, si hay un inmueble en mal estado, una propiedad en mal estado, porque está generando deslaves o porque está generando problemas que podrían derivar en afectaciones al interés público, que caigan en carreteras o en calles o lo que fuera, que podría ser de interés público, aceras, lo que sea, de poderle obligar a que se dé un derribo. Y ese derribo podría implicar tal vez algún tipo de movimiento de tierra, algún tipo de ajuste en el ámbito del movimiento de la tierra para efectos de que no suceda, o el generar algún talud o algo que pueda evitar que se genere una afectación al interés público. ¿Por qué? Porque habla no solamente de los derechos del poseedor, sino también de los transeúntes. Y refiere también que podría amenazar bienes públicos como carreteras. No sé qué más claro podría establecerse esto para los efectos de que se utilice, porque el legislador lo dejó y ahí lo establece. El 108 es claro.
y puede ser legitimado cualquier interesado. O sea, no tengo que esperar que sea el MOC, que sea la municipalidad o que sea cualquier otro. Podría ser algún, algún sujeto interesado. Y el tema de que sea un bien de manial, que es lo que podrían eventualmente cuestionarse, o un bien de dominio público. Pues puña, eso sí es una cuestión que tendría que valorarse, porque habría que analizar interés público versus bienes de dominio público. ¿Está dispuesta la administración a cargar con las muertes que se generen a partir de situaciones que están en ese sentido? Claro, hay elementos muy sensibles. No le voy a decir que eso lo vamos a ir a regular ahí a un parque como el Braulio Carrillo, porque ahí habría una situación que todavía ni siquiera el gobierno ha podido solucionar. No sé si es por un tema de plata o por un tema de que no me da la gana, pero que se ha cuestionado el tema ambiental y demás, y aunque ha permitido que en la montaña, cuando se da un talud o una situación, ingresen maquinaria a realizarlo, y si lo ha permitido, no veo por qué un sujeto no pueda plantearlo desde ese punto de vista en interés de la colectividad. Son temas muy sensibles, pero que con un buen análisis, ya sea para efectos de descartarlo o admitirlo, podría valorarse. Y tomando en cuenta, claro está que este es el enfoque que tiene esta presentación y el interés del ámbito de lo contencioso en valorar estos supuestos para lo que eventualmente ellos tienen, o bien descartarlos, como el principio de independencia se los dicta. El procedimiento, obviamente, muy similar al de la suspensión de obra, un reconocimiento con adopción de medidas de seguridad, con auxilio pericial. Ahí es el momento de llevar a los técnicos especiales en esas condiciones, no solamente tal vez topógrafos, sino también llevar a expertos en temas forestales, si es un árbol endémico o si es un árbol que podría estar sujeto a tutela por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, como cambian cada rato de nombres, ya y le digo cuál es el resultado. Pero bien, que podría ser llevar a profesionales, porque cuando habla de auxilio pericial no necesariamente es el perito pagado, sino es el perito técnico, el sujeto técnico que venga a permitir adoptar ciertas medidas. Porque yo puedo llevar a una persona que me dice que es un profesional ingeniero en ciertas condiciones y que me dice que el terreno puede ceder, pero tengo el problema de que me delimitan por leyes especiales en torno a la conservación de cierto tipo de árboles, el hecho de que pueda o no realizar cierto tipo de acciones. Entonces, no solamente lo que me va a decir el ingeniero me va a permitir tomar la decisión, entonces traigo los que requiera para los efectos de obtener algún tipo de decisión. En el ámbito de lo civil, si ya viene el MINAE, no como perito, sino como interesado, eventualmente se podría cuestionar, dependiendo de la condición de interesado que usted esté ahí en el proceso, no solamente como ente asesor, sino como un ente interesado por lo que propiamente su competencia le dicta, podría tener que remitirlo a lo contencioso, para que sea lo contencioso lo que determine, a partir de su competencia, si se puede o no hacer de río. Claro, están esperando que no se dure mucho porque obviamente el árbol no nos va a esperar, tiene que ser algo rápido, y desde ese punto de vista es importante gestionar todo lo que se pueda en la menor cantidad de tiempo posible. Opción de medidas de seguridad, posibilidad de ejecución inmediata y daños y perjuicios. Aunque la posibilidad de ejecución inmediata, cuando no sea tutelado, cuando no es claro, más bien cuando es claro la situación que se podría provocar con la afectación del árbol, admite que entonces se toman las decisiones por tema de una valoración técnica que arrojaba directamente la afectación que se daba si no se tomaba la acción en ese momento. Eso tiene que quedar claro al momento de adoptar la medida. Y dentro del ámbito de los temas interdictales, es claro que a partir de muchas resoluciones del Tribunal de Apelación de lo Contencioso Administrativo, se ha cuestionado, no, se ha dejado claro que decisiones judiciales no pueden ser cuestionadas a través de un interdicto. Ahora bien, existen situaciones en donde se habla de extralimitación en el tema de las decisiones judiciales. Y lo pongo como pregunta para efectos de analizarlo. ¿Qué sucede ahorita, por ejemplo, en el ámbito de la ejecución de cierto tipo de actos con delegación? En civil sucede mucho y ahorita a partir de los códigos o las recientes reformas en el ámbito laboral y en el ámbito
civil, en el agrario y en el familia que pronto van a entrar, si hay contenido presupuestario, pero bien, van a entrar. ¿Qué sucede en esos actos de delegación? Si al policía le delegaron tal tipo de actuación y está realizando otra contraria a la que dice el oficio o que señala la sentencia, porque el código permite delegar y genera vías de hecho o actuaciones materiales que podrían estar extralimitando. Algunos me van a responder, bueno, que usted tiene que valorar el juez que hizo la resolución y las partes tendrán que acudir al despacho para efectos de que determine esa extralimitación, sobre todo cuando tienen efectos continuados por días. Sí, podría ser que esta es una valoración. Lo mismo con las actuaciones administrativas, y aquí sí es más fácil, no es tanto un tema jurisdiccional, sino porque la autoridad administrativa podría ser sujeto también hasta de requerimiento en la vía judicial. ¿Qué sucede cuando se establece una actuación administrativa o hay un acto administrativo de fondo, pero hay vías de hecho, actuaciones materiales de la administración que se exceden o extralimitan respecto de lo que fue ordenado y quieren sustentarse en el mismo acto que les dio origen? Cuando evidentemente, sobre todo cuando hablamos de una cuestión de evidentemente no es así. O no se puede deducir de eso, que llevar al análisis a algo más amplio. Entonces, las actuaciones administrativas no, pero las vías de hecho o las actuaciones materiales que exceden o se extralimitan a las actuaciones o a los actos administrativos que le dieron sustento, ¿qué se debe hacer? Casos sobran. Situaciones en donde leía una resolución por ahí, hablaban de que en una servidumbre eléctrica, por ejemplo, para efectos del ICE o CNFL, ingresaban contractores, hacían modificaciones de terreno, hacían modificaciones de espacio, generaban mayor amplitud en los caminos, etcétera, y propiamente se cuestionaba si eso estaba amparado o no por lo que era la servidumbre eléctrica constituida, o no estaba debidamente determinado en el acto que se constituyó. ¿Qué sucedía en ciertas actuaciones en donde, y sobre todo algunas que ya tienen muchísimos años de constituidas, no solamente las que están constituidas sobre la base de algún tipo de expropiación, que eso se podría ver en la misma expropiación, pero sino de aquellas que están constituidas desde hace muchos años y empiezan a hacerse actuaciones de un pronto a otro que cambian toda la dinámica, o que empiezan a pasar por ciertos terrenos que no deberían, o que empiezan a generar actividades que no deberían. Si esas actuaciones materiales basadas en esos supuestos, aunque devienen de derechos que en principio fueron constituidos por medio de actos, se está trascendiendo y se está generando una afectación. ¿Qué pasa cuando el bien también es de dominio público, pero son terceros las que generan esa afectación? O sea, no podría decirse es que como yo veo que el bien es de dominio público, no le voy a dar cabida a este interdicto que se está planteando, pero no se ve quién es el sujeto que en principio está involucrado. No es el sujeto de Estado quien se está viendo demandado por la afectación, sino que terceros, concesionarios, sujetos privados, entidades comerciales o mercantiles, no civiles, que estén gestionando o ejerciendo posesión o ejerciendo limitación sobre bienes públicos y procede el interdicto. Y se me viene a la mente aquel caso de Manuel Antonio en el parque, donde habían sujetos que vendían cosas, que hacían actividad turística y demás, que limitaban el uso de los bienes o se apropiaban el derecho de usarlo como le diera la gana, y donde la municipalidad brillaba por su ausencia, o donde el Estado brillaba por su ausencia, en sus distintas facetas. Si estaría en la posibilidad de plantearse, de acuerdo a lo que señala el Código Procesal Civil en la tutela de los bienes públicos, acciones tendientes a efectos de garantizar el goce y disfrute adecuado de los bienes y de acuerdo a su naturaleza o a la ley que le dio sustento.
¿Habría contradicción o límites con la acción popular en defensa de sus intereses y en detrimento de la colectividad? Una interpretación muy cerrada de esto. ¿Qué pasa si son las autoridades de policía las que ejecutan actividades donde se exceden en el ámbito de la tutela de bienes que de dominio público, por ejemplo, que estén en concesión, con afectaciones a concesionarios, zona marítimo terrestre, por ejemplo, sujetos que tienen negocios o actividades en un determinado lugar? Si no fuera ahí, la tutelan, pero como es ahí, es un bien de dominio público, aunque está en concesión, se podría o no hacer una interpretación restringida, o podríamos hablar de que como está en concesión, tiene una naturaleza que cambió. Son temas que están sujetos a interpretación. Para algunos sí, algunos van a decir sí, claro, y otros van a decir que no, pero eventualmente podrían ser temas de análisis para efectos de determinar si podríamos estar en una situación donde se está abusando de la propia ley en beneficio o en provecho de terceros que no deberían ser los que se beneficien de esos criterios. El tema de las servidumbres y el tema de la posesión solamente en aquellos casos donde eventualmente existan, o qué pasa en aquellas situaciones donde la servidumbre está asociada a un tema de ausencia de paso, lo que llamamos los fondos de clavados. Podrían ser objeto de análisis para efectos de la tutela o los intereses de carácter privado, o nos remitimos a una rara tipo de expropiación forzosa derivada del acto que constituyó en su momento el derecho en favor de la administración. Y si no lo hace, no puede ser tutelado. Preferimos acudir a la expropiación forzosa, pero ¿qué pasa si ya cerró o ya ha cerrado plazos? El tema de la posesión en la propiedad, hay temas en que en interdictos relacionados con estados e instituciones he visto algunas redacciones en donde lamentablemente el Tribunal de Apelación de lo Contencioso se ve limitado a los agravios. Ellos no pueden, en muchos casos, o la mayoría, y por, propiamente el principio que tiene o limita a la segunda instancia solamente a lo que en principio son los agravios, se ve limitado a poder actuar, y en donde han venido cuestiones definidas a nivel de juzgado civil que han determinado análisis de temas institucionales para poder, y en este caso me refiero al tema de propiedad institucional y concretamente a derechos de propiedad del Estado, sobre ciertos bienes para poder identificar si determinan o no el derecho o no a un interdicto, y que tiene que, por la naturaleza del Estado, o se ve obligado el juez civil, perdón, contencioso, a verificar si esto es o no de tutela del Estado por el tema de lo que podría ser un bien, no de dominio público, un bien público. Recordemos el tema de los bienes privados de la administración que está en el Código Civil también ahí, y que en cuanto el Código Procesal Contencioso también lo replica. Digo lo replica porque el Código Civil es muy viejo. Y en todo el tema de las limitaciones que ya han ido generando ahí. Para dejar un tiempito para poder hablar, y yo sé que perdonen, pero es que la presentación generaba mucho o tenía mucho material, voy a abrir a la posibilidad de que si quieren dar comentarios, si quieren hacer algún tipo de consulta, que si está en mis manos responderles, si no me hagan correo, yo les respondo después. Me gustaría que lo pudieran compartir, que lo pudiéramos hablar. A partir de este momento abrimos el periodo de consultas. Por favor, puede levantar su mano quien desee participar, presionando el botón con la manita levantada en el centro de sus pantallas que indica participar. Levanta su mano y de esa forma nosotros le daremos la palabra para que pueda formular sus consultas. O bien, la otra opción, si no tiene acceso a cámara y micrófono, es que pueda redactarla en el chat y procederíamos a leerles. Daremos un espacio prudencial mientras eh, las personas se deciden o escriben en el chat. Reitero nuevamente, estamos en el periodo de consultas. Por si hubiese alguna consulta,
que sea necesaria evacuar, las podemos atender levantando su mano, presionando el botón que indica participar, que tiene la figura de una mano en el centro de sus pantallas. De esa forma nosotros podríamos observar y darle la palabra para que pueda formular su consulta. En el chat lo que hay son comentarios de agradecimiento, que todo ha quedado muy claro. Me dan felicitaciones. La presentación ha sido muy importante. Gracias por impartir su conocimiento. El curso estuvo interesante y excelente expositor, es lo que nos indican. Pero no veo consultas como tales directamente en el chat. Muchas gracias. Excelente abordaje del tema. Hay una consulta que nos realiza don Giovanni y nos indica: me gustaría conocer su opinión sobre ese tema de las actuaciones materiales de la administración. En el tema de las actuaciones materiales de administración hay mucha tela que cortar, porque digamos, lo que es claro es que ya, por ejemplo, el Tribunal de Apelación de lo Contencioso ha definido cuáles son los temas que en principio no serían objeto de tutela interdictal. Hay mucho voto reiterado del Tribunal de Apelación de lo Contencioso, que es el que ha conocido la mayor cantidad de asuntos en apelación. Y el tema es muy definido. O sea, volvemos al tema de que las actuaciones jurisdiccionales no son objeto de conocimiento, de que las actuaciones administrativas o derivadas de un acto administrativo tampoco eventualmente podrían ser objeto, y que en bienes de dominio público a nivel general no existe la posibilidad de hacer un cuestionamiento desde el punto de vista interdictal. Pero eso lleva entonces a que las actuaciones materiales o el tema de las situaciones estas de hecho quedan abiertas a poder ser cuestionadas. Y desde ese punto de vista sería entonces claro el abordaje de que cualquier actuación material de la administración o las que están en estos supuestos de situaciones propiamente de actividades de hecho en la administración puedan ser cuestionadas cuando estén en la posibilidad de afectar temas de posesión o de propiedad. Concretamente, cuando hablamos de propiedades a través de los procedimientos de suspensión de obra y de derribo, y cuando hablamos de posesión en temas de los interdictos posesorios, definitivamente ahí pueden ser objeto de tutela. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces queda esa amplitud en torno a la interpretación de que esas actuaciones materiales podrían estar derivadas de un acto administrativo que lo sustente. Y entonces ahí es donde viene el cuestionamiento de hasta dónde está el límite o hasta dónde llega el límite de ese acto administrativo o que le dio sustento y que en principio permitió una ejecución material más allá de lo que el propio acto permitía. Y si esa parte ahí eventualmente puede ser tutelada o podrías verse protegida por el tema de los que son las actuaciones administrativas o los actos administrativos que se encontraban impedidos de tutelar por el tema interdictal. Ahí es más o menos el donde se está dando la línea que a veces afecta. Y me di la tarea de analizar bastantes votos del Tribunal de Apelación y la mayoría de ellos se ven impedidos propiamente por lo que ha sido el tema de lo que propiamente agravian los sujetos. Y a veces el agravio no va por ese sentido. Y a veces el agravio es muy limitado y solamente cuestionan el tema de la vía, o solamente cuestionan el tema de la competencia, cuando se han dado conflictos de competencia en ese sentido, o afectan o cuestionan el tema de si eventualmente estaba o no en temas de prueba, el análisis o en tema de valoración, pero dejan de lado propiamente el contexto normativo y el análisis de si fue o no una actuación material que, aunque en el momento de interponerla lo indicaron,
no lo indicaron al momento de presentar los agravios. Habría que ver cómo se va definiendo el Tribunal de Apelación en ese sentido y si van depurando los litigantes ese tema para efectos de poder conocer. Muchas gracias, don Raymond, Mi por esa... opinión, perdón, mi opinión, don Sí, Giovanni, ahora que veo ahí, don Giovanni, mi opinión propiamente es que hay que hacer análisis del caso en concreto y delimitarlo propiamente. Mi opinión es que hay que delimitarlo. Hay que delimitar específicamente cuándo comienza una actuación que podría estar no custodiada por el acto que en principio le dio su origen y revisarlo. No solamente guiarnos por el hecho de que podría ser un acto que le dio su origen y no cuestionar nada. Mi opinión, y es un tema no solamente formal, sino también por el efecto que produce. No tener que llevarlo directamente luego a un procedimiento más amplio que podría luego, en últimas circunstancias, llegar tarde. bien, muchas gracias, don Raymond, con esa respuesta. Estoy revisando en el chat y nos pregunta la licenciada Carol Sánchez. Indica lo siguiente: en el hipotético caso de una vía que en teoría es pública, pero no está tipificada como carretera porque mide menos de 7 metros de ancho, donde se impide el libre tránsito, ya que los propietarios de las casas de habitación colocan sus vehículos a las orillas de la calle frente a sus casas, pero tampoco está determinada una servidumbre, ya que es una calle tipo Alameda. ¿Qué tipo de proceso y quién regula ese tipo de circunstancias y cómo se tipifica ese proceso? Aquí es un tema, un toque complejo por la situación del tema de la servidumbre. Recordemos el tema de la constitución de las servidumbres primeramente, cómo se constituye una servidumbre. Y eventualmente, si no está constituida desde el punto de vista legal por los mecanismos que la ley ofrece, entonces va a tener una limitación para los efectos de poder ser analizada a través de un interdicto. ¿Ok? Y eso podría generar una afectación. Ahora bien, ya poniéndonos un poquito más técnicos como abogados en concreto, podrían existir dos supuestos. Las calles que eventualmente están afectadas a ciertos fines públicos, y esto hay una ley de caminos y otras cosas ahí que regulaba estas situaciones, y donde inclusive, aunque no se habían constituido, se habían utilizado, podían tener cierto tipo de protecciones y consideraciones. Y desde ese punto de vista, podría llegar a un tipo de tutela dependiendo del fin público. Pero eso me recuerdo por temas que había visto hace mucho tiempo en lo contencioso administrativo, se había regulado a través de un análisis de calles que, si bien es cierto, no estaban tipificadas o determinadas o expropiadas o generadas para efectos de cumplir con la ley de calles y caminos, sí permitía cierta tutela de intereses públicos por el fin público que proferían. Y entonces, eventualmente, a partir de ahí, la posibilidad de tutelar la posesión en el ámbito del interés público. Pero también, eventualmente, si eso está desde un punto de vista de una propiedad privada y desde el punto de vista de la propiedad privada se puede determinar que es parte de esa propiedad y aunque haya una calle, mantiene el interés en esa propiedad, podría, y es un criterio muy particular, podría valorarse el tema de estos interdictos que son amplios en el ámbito de la posesión, del amparo de posesión. Y si a usted eso no le permite disfrutar del bien, o sea, a la persona no le permite disfrutar del bien por acciones de terceros, entonces eventualmente podría valorarse que ese interdicto es admisible. Ahora bien, ¿en qué vía? Eso dependerá de la línea que le vaya a dar. De acuerdo, don Graving, muchas gracias por su respuesta. No hay más preguntas o comentarios en el chat, más que continúan los agradecimientos en cuanto a que les ha parecido clara e interesante. Ah, bueno, tenemos un comentario aquí
Don Giovanni Marchena nos comenta, tenemos casos frecuentes en el juzgado que las partes plantean sumarios de derribo no porque una edificación sea ruinosa, sino porque está en abandono y genera riesgo para la comunidad por ser guarida de delincuentes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ahorita, ese es un tema que hablaba de la modificación de los interdictos de carácter posesorio. Los interdictos de carácter posesorio, y de acuerdo a lo regulado en el 106.1 y siguiente, habla de los bienes que están sujetos y que eventualmente podrían estar en el ámbito de la protección de una determinada colectividad. Si eventualmente, para los efectos de lo que propiamente regula el código, usted puede ubicar que esos bienes son de uso público, ¿ok? En ese sentido, si el uso o disfrute se ve afectado, pueden verificarse, a mi entender, o tutelarse, a mi entender, los derechos a través de un procedimiento interdictal. ¿Ok? Y cuando eventualmente se hable de que los estén perdiendo porque los están utilizando y no solamente en interés público, sino porque lo están utilizando sujetos privados para su propio provecho, con afectación a la ciudadanía, podríamos estar hablando de una restitución de acuerdo al 106.3. Porque dice, es procedente el interdicto de restitución cuando el poseedor o la ciudadanía en general, en el caso de bienes públicos, son despojados ilegítimamente del inmueble total o parcialmente. Yo no requiero ser el dueño de ese bien y estarlo habitando para decir que soy un ciudadano que fui despojado del bien, porque es un bien que pertenece a la colectividad, o un bien que pertenece propiamente al Estado o a una de sus instituciones desde el punto de vista colectivo, y habría que analizar ahí los supuestos en donde actualmente quienes pueden ejercer la tutela. Pero si eventualmente nos vamos a un tema amplio, podríamos hablar inclusive de la posibilidad de ejercer un interdicto para efectos de la restitución. Y como no hay problema de congruencia, analizado cualquiera de los interdictos por las vías que nos den, podríamos ajustar lo que corresponde. Es una opinión muy particular, porque sabemos que a veces hay que hacer análisis de quién concretamente, si es un bien privado de la administración, si es un bien público de manía, si es un bien público sujeto a cierto tipo de beneficio, o un bien privado sujeto a un fin público, etcétera. Pero después de ese análisis, si eventualmente podemos hacer una aplicación un poco amplia en tutela de los bienes públicos, podríamos ir valorando esa posibilidad. Listo. Nos preguntaban en el chat, pero es un tema de que si les podríamos pasar la conferencia. Les comento que está siendo grabada, la vamos a editar y la vamos a colgar en la página de YouTube de la Escuela Judicial, lista de reproducción, materia contencioso administrativo. Ahí es donde estamos colgando todas las conferencias relacionadas con esta materia. Y eso va a tardar un par de semanas. También quienes deseen pueden descargarla directamente desde el chat. Cuando sea generada, pueden descargar directamente la original sin editar. No veo más preguntas, más que agradecimiento también. Don Giovanni le contestó muchas gracias por la respuesta. Y no hay más preguntas, tampoco hay manos levantadas. En ese sentido, pues estaríamos dando por finalizada la conferencia. Don Graving, agradecerle, muchas gracias de parte de la Escuela Judicial por habernos acompañado esta tarde como expositor de la conferencia sobre procesos humanos interdictales para aplicables en materia de contencioso administrativo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que participaron. Agradecemos también a las personas participantes que se han conectado por el interés en la capacitación y nos estaremos viendo próximamente con diferentes temas relacionados con la materia contenciosa administrativa. Tengan todos y todas una excelente tarde. Hasta luego. Bueno.